Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efren, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy miércoles 17 de enero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. En Mateo 4:4 nos dice el Señor Jesucristo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y que no nos contentemos solamente con escucharla, con recibirla con humildad, sino que la pongamos por obra, como nos dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate ahí en medio. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 17 de enero del 2023. Bienvenidos, gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. Hoy estamos meditando San Marcos capítulo 3, el versículo 1 al 6. Aquí vemos la curación del hombre que tenía una mano paralizada. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Aquí vemos una escena importante. Jesús entra en la sinagoga. Ahora, para ustedes y yo tener ese encuentro con el Señor, para que el Señor actúe en nosotros, es importante estar en su iglesia, asistir a la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. Jesús en la sinagoga, él mira a ese hombre que tiene la mano paralizada. De pronto ustedes y yo tenemos el corazón endurecido. Y de hecho Jesús eso va a terminar diciendo en el Evangelio de hoy. Entonces vemos a un hombre enfermo y también vemos a otras personas que son espectadores, a ver qué irá a pasar, qué irá a curar o no irá a curar. No se dan cuenta que Él es Dios, sino pensaban que era otra persona, que de pronto se hacía algo que en el Antiguo Testamento no estaba permitido hacer en sábado para poder acusarle. Están de espectadores. A veces ustedes y yo, en vez de preocuparnos y ocuparnos en fortalecer nuestra fe, estamos de espectadores viendo qué sucede, viendo a nuestros alrededores, y nos olvidamos de nosotros mismos cuando Jesús está llamándonos, abriéndonos los brazos para que ustedes y yo vengamos a Él y Él curarnos a través de nuestra fe. Muy importante. ¿Recuerdan ustedes allá a los dos ciegos en Mateo 9:29? Cuando Jesús les dice: ¿ustedes creen que puedo hacer esto por ustedes?
Ellos dicen, sí creemos. Y dice Jesús, entonces que se haga como ustedes han creído. Muy importante, Jesús siempre nos premia de acuerdo a nuestra fe. Entonces nosotros no podemos ser personas que decimos yo creo en Jesús al momento que oramos, dudamos. No, entonces tenemos que tener una fe firme. Jesús decía allá en Marcos 11:24, todo lo que pidan en oración, crean lo que ya lo han recibido y lo obtendrán. Pero no vacilen, no duden en su corazón. Y nos decía, si tienen algo contra algún hermano, perdónenlo, para que así no haya obstáculo para sus oraciones. A veces nosotros encontramos obstáculos en las oraciones de nosotros, cuando nosotros mismos tenemos algo en nuestro corazón, cuando nosotros mismos no podemos ni perdonarnos a nosotros mismos, no hemos vaciado nuestro corazón de todas esas cosas negativas que hay. Entonces, por eso es que a veces no podemos recibir la palabra de Dios a plenitud. Por eso es importante, decía en uno de los evangelios de estos días, de esta semana, es importante primero liberar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a poner algo nuevo en una casa que está llena de cosas viejas y que ya no sirven? Entonces, ¿cómo podemos poner algo nuevo en nuestro corazón cuando aún tenemos recuerdos malos, aún tenemos rabia, tenemos soberbia, tenemos deseo de venganza y muchas cosas que nos alejan de Dios? Entonces, muy importante, Jesús viene, como dice Marcos 2:17, por los enfermos, por los pecadores, y Jesús viene a sanarle a ese hombre con la mano paralizada, y también viene a sanarte a ti y a mí. Entonces, el que está con la mano paralizada está esperando con fe en el Señor, mientras que los fariseos están de espectadores, viendo a ver qué hace, si cura o no cura. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, ¿es ilícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Ellos callaban porque no tenían respuesta. Entonces, ya no viene Jesús a mostrarnos que lo que ellos se esforzaban tanto por cumplir el día sábado, no nos viene a mostrar eso que es tan importante como su misericordia, como su amor y su manifestación hacia nosotros, los pecadores. Entonces Jesús le hace una pregunta, ¿qué está bien hacer en sábado? ¿Bien o el mal? ¿Dejar perder una vida o salvarla? Y ellos callaron porque no tenían que responder. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y quedó restablecida la mano. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarlo. Entonces, Jesús cura al paralítico. ¿Y cuál es la actitud de Jesús con esas personas que están de espectadores, que están viendo a ver qué pasa? Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón. ¿Qué sucede de hoy en día, mis queridos hermanos y hermanas? Sucede que ustedes y yo hemos endurecido el corazón a nuestro Señor Jesucristo, y muchos nos hemos alejado de la palabra del Señor. Nos ocupamos de tantas cosas menos de lo que es realmente importante. Vivimos como si nunca fuéramos a morir, y cuando morimos como si nunca hubiéramos vivido. ¿Qué es lo que le da ira al Señor? ¿Qué es lo que le enoja al Señor? ¿Qué es lo que le da pena, lo que le duele? Que ustedes y yo endurezcamos nuestro corazón. San Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, de esta manera. Dice, obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Entonces, cuando ustedes y yo endurecemos nuestro corazón, estamos excluidos de la vida de Dios. Y también dice, obcecada su mente. Nuestra mente está obcecada en las tinieblas. Cuando ustedes y yo
endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios, nuestra mente está obcecada en las tinieblas y nosotros estamos excluidos de la vida de Dios. Cuando endurecemos nuestro corazón, cuando decimos, la palabra de Dios ya pasó de moda, la palabra de Dios déjenle para los obispos y los curas, nosotros tenemos que vivir la vida. No, mis queridos hermanos, cuando ustedes y yo endurecemos el corazón, ¿qué nos sucede? Obcecada su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y para terminar, quiero leer junto con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, Hebreos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué sucede cuando ustedes y yo endurecemos nuestro corazón? Y algunos dirán, no les predique a la persona, déjele que cada quien haga lo que quiera. Yo no puedo. Como catequista del Dios Altísimo, necesito predicar la palabra de Dios. En 1 Corintios 9:16 dice San Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Muy bien. Hebreos capítulo 3, versículo 12. A ver, versículo Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día, mientras suene hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, seducido por el pecado. ¿Por qué ustedes y yo hemos endurecido nuestro corazón? Porque nos hemos dejado seducir del pecado. Y 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que peca es del demonio. Entonces ustedes y yo podemos decir con tambores y trompetas, soy cristiano, soy creyente. Pero si ustedes y yo vivimos una vida llena de pecado, con un corazón duro, que no quiere escuchar la palabra de Dios, que no quiere alimentarse de la palabra de Dios, que no quiere que su familia escuche la palabra de Dios, estamos desobedeciendo al mandato de Dios y cometemos pecado. Y cuando ustedes y yo cometemos pecado, 1 Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que comete pecado es del diablo y no es de Dios. Juan 8:47, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Entonces, si ustedes y yo somos de Dios, nos debe la palabra de Dios motivar, tenemos que alimentarnos con ella todos los días y como dice Ezequiel 3:10, guardar en nuestro corazón y también transmitirla fielmente, así nos escuchen o no nos escuchen, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Alimentarnos con su palabra, recibirla con humildad, guardarla con exactitud, ponerla por obra, transmitirla con fidelidad. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén. Denle suscribir a su canal de YouTube, su canal de evangelización. Denle compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Les envío un abrazo para todos, como dice en 1 Corintios 16, 23 y 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo.